Recuerda, tu participación es muy importante.
Muy buenas noches a todos, amigos, hermanos. Gracias por estar conectados una vez más para escuchar una palabra en casa. Nos hemos propuesto eso con la ayuda del Señor, que nunca falte en su casa ni en mi casa la poderosa palabra de Dios, porque ella nos sostiene en todo momento, en cualquier circunstancia que estemos pasando. Así que en esta noche, qué bueno que usted está allí para escuchar nuevamente una palabra en casa. Hoy fue un día pues tremendo, tuvimos una tremenda clase con la dominical, los niños también estuvieron compartiendo, pues algunos hermanos estuvimos orando y ayunando en este día, pues a una convocatoria de 21 días de ayuno en todo el país y se concluía pues el día de hoy. Qué bueno que apartamos ese tiempo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en la situación que estamos atravesando. Recuerda, tu participación es muy importante delante de Dios. Hoy, ¿qué tal si oramos antes de empezar? Vamos a tener una palabra de oración. Sé que Dios nos va a hablar a través de su palabra y quiero tener esta palabra contigo allí en casa, una palabra de Dios. Oremos. Te invito allí donde estás, con tu familia. Si estás, tómale la mano. Si estás solo, pues a invitar al Espíritu Santo de Dios, porque nunca estamos solos. Siempre Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. Señor, gracias en esta noche. Gracias porque, Señor, tú nos amas, tú nos hablas, tú te compadeces de cada uno de nosotros y tú tienes misericordia. En este momento, Señor, que nos disponemos a compartir tu palabra, permite que tu Espíritu Santo nos guíe, nos lleve a toda verdad. Señor, que ella sea alimento en nuestra vida. Fortalécenos, tráenos esperanza, tráenos salud, tráenos, Señor, todo eso que nosotros necesitamos en la circunstancia que estamos pasando. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Amén. Amén. Acompáñame conmigo en esta noche y vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer desde el capítulo 6, terminando el capítulo 6 y tomamos el primer versículo del capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer allí el verso 33 y luego vamos a finalizar, aunque vamos a hacer referencia a lo que compartimos de estos pasajes, capítulo 6, verso 33 y capítulo 7, el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Capítulo 7, verso 1 dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sed de flor de harina 1 siglo, y 2 seal de cebada 1 siglo a la puerta de Samaria. O sea, el profeta está diciendo: mañana a esta hora valdrá una porción de flor de harina, una moneda, 1 siglo, y 2 porciones, dice aquí, de cebada, van a costar también una moneda. Tremendo.
Tremendo. Hoy vamos a estar meditando en esta palabra, en este pasaje, y pues le pondríamos por título a esta palabra del Señor, a esta meditación, nuestra actitud en las crisis. ¿Escuchó? Nuestra actitud en las crisis. Y de cierto que, pues, las crisis llegan, las crisis se nos aparecen. En el momento menos pensado llegan las crisis. A todos nos llegan crisis. En nuestras vidas, en la familia. Hoy estamos pasando crisis en nuestro país. Hoy estamos pasando crisis en el mundo entero. O sea, una situación, crisis, una situación, pues que no nos gusta. Una situación que nos restringe. Una situación que nos incomoda. Y muchas veces, como ahora, una situación en la cual sufrimos. Tenemos llantos y dolores. En muchos casos nos desesperamos, pero hoy nuestra actitud en las crisis. Miren, estos versos que acabamos de leer, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era la situación por la cual se estaba hablando así? Por un lado, estaba hablando un emisario del rey. Y por otro lado, estaba hablando el profeta Eliseo. Dos personajes compartiendo sobre una situación. ¿Cuál era la situación? La situación era que estaban en una tremenda crisis. Pues el ejército de Siria habían venido en contra de Samaria, en este caso, pues, Samaria. Así es que los sirios en esta ocasión tenían totalmente rodeado a Samaria, un pasaje que lo conocemos, usted lo ha leído, y si no lo ha leído, por eso quiero decirle el fondo de lo que estaban hablando estos hombres. Por un lado, el rey de Israel, recuerden que ahora Samaria era la capital del reino de Israel y Jerusalén era la capital del reino de Judá. Se habían dividido, recuerden eso, tengan eso presente. Entonces el rey de Israel estaba allí en Samaria, pues mandó a avisar al profeta Eliseo qué es lo que estaba sucediendo, por qué esta situación. O sea, estaban culpando al profeta como siempre. Ahora, esto nos lleva a ver algo interesante que quiero que piense en este momento, en esa situación. Miren, en toda crisis siempre buscamos un culpable. Si hay una crisis en el trabajo, buscamos un culpable. Si hay una crisis en el hogar, buscamos un culpable. Siempre tendemos a buscar un culpable en medio de la crisis. Fíjense lo que pasaba aquí. En medio de la crisis, el rey y todos su séquito pues fueron a buscar al profeta, y miren lo que les dice allí. Ciertamente este mal viene de Dios, ciertamente este mal viene de Jehová. Pues, ¿para qué más vamos a esperar en Jehová? Eso es terrible. O sea, ellos estaban buscando quién era el culpable. Ellos estaban buscando, y mira, Dios, porque tú y Dios. Por otro lado, posiblemente la gran multitud, la muchedumbre, miles de personas que estaban asediadas por el hambre, posiblemente estaban culpando ¿a quién? A los sirios. El ejército que los había cercado, el ejército
que estaba alrededor de ellos y no podían ni entrar ni salir. Estaban peor que nosotros en esta cuarentena. No podían entrar ni salir, o sea, el que quedó allá afuera y murió por los sirios. Y los que estaban adentro allí estaban en una situación, pues, de calamidad, porque si salían por el hambre, por la situación que sea, iban a ser víctimas de ese ejército y los aplastaría. Si abrían las puertas de la ciudad para esperar ayuda, pues el ejército vendría y los aplastaría. Una terrible situación. Entonces, la gente adentro, por un lado, pienso que culpaba al ejército sirio. Todo el séquito del rey estaba culpando al mismo Dios, miren, en otras palabras. Porque Eliseo, pues, era un agente de Dios, muy importante. Quédese con eso en su mente. Entonces, miren, lo que trato de decir en este momento es que en medio de las crisis siempre tratamos de buscar un culpable. Fíjense con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Estaban en una crisis, en una situación donde pues habían fallado y ahora estaban no en la misma situación cuando Dios los puso. ¿Y qué pasó cuando Dios llama a cuenta? ¿Qué dice el hombre? La mujer buscando algún culpable. Y la mujer, cuando se le llama a capítulo, le dice, no, la serpiente. Siempre en una crisis tratamos de buscar a un culpable. Esto era así, pero mira hasta dónde llegaron estos hombres de Samaria. De decir que bueno, esto viene de parte de Dios, ¿para qué más escuchar a Dios? Eso totalmente inconcebible. Miren, hermanos, amigos, quiero decirles algo en esta noche. Nuestra actitud en medio de cualquier crisis es importantísima. Nuestra actitud en esta crisis que estamos atravesando, iglesia del Señor, amigo, hermano, es importantísima. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de buscar culpables, escúchalo bien, ya sea si tienes una crisis en tu hogar, en tu familia, en el trabajo personal, no busques y no vas a solucionar nada con buscar un culpable. En esta crisis que estamos afrontando, no solamente en Panamá, y todos estamos afrontando, estamos buscando un culpable. Porque si fueron los chinos que crearon, porque si fue Bill Gates que lo creó o apoyó para dar una respuesta. Ahora estamos buscando siempre un culpable en cualquier situación. Yo creo que ese no es el papel ahora suyo ni mío, y más como pueblo de Dios. No buscar culpable, no. Lo que tenemos que hacer usted y yo es buscar soluciones, buscar una salida. Hermanos, porque si buscamos culpables, quiero decirles en esta noche, escuchen lo que le voy a decir en esta noche. Si estamos buscando un culpable, y la palabra de Dios nos enseña eso, estamos buscando culpable aquí y allá. Miren, estamos diciendo en otras palabras, si no es Dios, escucha lo que te voy a decir en esta noche. Porque algunos dicen, sí, Dios mandó a esta crisis, Dios mandó. Otros dicen, no, es Satanás, es el enemigo que ha enviado, que está así y haciendo estragos. Esta es obra de Satanás, esta es obra del diablo. Hermanos, cuando yo escucho todos estos argumentos, yo me voy a la palabra de Dios. La palabra de Dios no me enseña eso. La palabra de Dios no nos enseña eso, al contrario, porque en medio de la crisis, en este caso, o era Dios o era el enemigo. Nunca eran ellos. Nunca era el mismo pueblo de Samaria.
O era el enemigo o era Dios, pero no ellos mismos, no. Nosotros no. Nosotros estamos bien. Eso viene de parte de Dios o eso viene de parte del diablo, eso viene de parte del enemigo. Yo quiero decirte en esta noche algo bien claro que está establecido. La Biblia no nos habla así. Escucha lo que te digo, porque a veces estamos como confundidos. A veces estamos buscando ese culpable. Escucha lo que te digo en esta noche. Según la palabra de Dios no me enseña eso. La palabra de Dios, por un lado, nos enseña, escucha bien, no se te olvide esto, nos enseña, nos muestra un Dios de amor y de misericordia. Santiago, capítulo 1, 17, nos dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Dios va a ser como Él es, siempre bueno, siempre bondadoso. Y por otro lado, Satanás no tiene la autorización si Dios no se la da, que si Dios no se la permite. Pero encuentro algo más en la Biblia que Dios lo declara. Mira, en Romanos capítulo 1 y 2, la Biblia nos habla claramente, porque aquellos allá en Siria no eran ellos, o era Dios, o era el enemigo, eran los sirios que eran el enemigo en ese momento. Y nosotros acá, pues en una situación que estamos viviendo, o Dios, o es el enemigo, o es obra del diablo. Mira lo que la palabra de Dios nos dice aquí, por favor. Vámonos a la palabra, centrémonos en esta situación, no en buscar quién es, buscar solución. Pero si hay alguien más culpable, era el mismo pueblo de Samaria. Eran ellos mismos. ¿Por qué? Porque se habían alejado totalmente de Dios. Porque su lealtad a Dios ya no era. Samaria se había vuelto precisamente como el Señor la señalaba, pues una hija rebelde, un pueblo rebelde contra Él. Totalmente abandonaron a Dios. Ninguno de los reyes que vemos que reinó allí en Samaria, o sea, en ese momento en Israel, nos habla que eran agradables delante de Dios. Por lo contrario, se alejaban más y más y más de Dios. Y en cuanto a nosotros, ¿qué decir? Somos mejores que ellos. ¿Viene esto de parte de Dios? ¿Viene esto de parte del enemigo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Nos habla de la culpabilidad del hombre. Porque dice Dios así en su palabra. Quiero leerte lo que dice Dios en su palabra. Porque el tiempo de crisis es muy importante nuestra actitud. Mira lo que dice aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Mira lo que dice. Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, escucha, claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, escucha lo que dice Dios, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria incorruptible de Dios en incorrupción de semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y de tantas cosas. Por lo cual también dice Dios le entregó pues a la inmundicia
Y sigue hablando Dios de todo esto. Sigue hablando de la mentalidad del hombre, de la culpabilidad del hombre, dice allí. Y el capítulo 2 inicia diciendo, escucha lo que dice Dios en este día. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Mira lo que dice el Señor. Quien quiera, cualquiera que seas tú, cualquier hombre, dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, que todos estamos en la misma condición. Y entonces hacemos juicio que es este, que el otro, que viene de aquí, viene de allá. Cuando Dios dice que la culpa la tenemos nosotros mismos. Samaria se había alejado totalmente de Dios. Y ya pues ni creer en Dios. Y por otro lado los otros creían, porque esto era de parte del enemigo. Mira lo que te digo en esta noche. Hermano, amigo, nosotros debemos de tener una actitud de aferrarnos a Dios en el momento de cualquier crisis, sea la que sea, porque, bueno, esta gente pues se había alejado totalmente de Dios, ya no tomaban en cuenta a Dios. Samaria se había apartado del amor y de la lealtad. Mira, y cuando Dios permite algo, te voy a decir algo. En el caso de Samaria, Dios lo había salvado una y otra vez, a pesar de que estaban lejos, totalmente abandonados de Dios. El profeta Eliseo en una ocasión, cuando descubrió pues que los sirios querían conspirar contra Israel, le revelaba esto al rey de Israel y el rey le hacía caso. Escucha lo que te digo. Y en una y otra ocasión hasta que el rey de Siria dijo, bueno, aquí hay un espía que todo se lo dice al rey de Israel para que pues él pueda evadirnos. Pero era la gracia de Dios y el amor de Dios sobre ese pueblo. Dios recordaba que ese pueblo, a pesar de que se había alejado, pues era parte de su pueblo. Tenía misericordia de tal manera que mandaron a buscar a Eliseo para matarlo, el rey de Siria. Y ahí está ese famoso pasaje cuando lo encuentran y él está con su siervo y el siervo está asustado porque todo el ejército sirio está afuera. ¿Recuerdan ese pasaje? Y entonces Eliseo ora a Dios, Señor, ábrele los ojos a este para que pueda ver que más son los que están con nosotros que con ellos. ¿Y qué sucedió allí? Dios los turbó, los cegó, los llevó hasta Samaria, fueron delante del rey. Y el rey dijo, ¿qué hago? ¿Los mato? Y Eliseo dice, no los mates, ¿por qué los vas a matar? Si no fuiste tú quien los tomó prisioneros. Al contrario, hazle un banquete, sírvele y que se vaya. Y en esa ocasión, dice la Biblia, que jamás, por ese tiempo, jamás regresaron los sirios. Dios tuvo misericordia. ¿Qué es lo que trato de decirte en esta noche? Escúchame, querido amigo, hermano. Nuestro pecado, dice la Biblia, que nos alcanza. O sea, la misericordia de Dios es tan grande que aunque nos apartemos de Dios, que aunque hagamos lo malo delante de sus ojos,
Dios todavía tiene misericordia de ti y de mí. Tiene que ser que ya que lo hagamos de una manera tan flagrante como esta gente llegó a hacerlo, que ya hasta aborrecían el mismo Dios. Cuando decía a ese siervo del rey, esto viene de parte de Dios, ya para qué más esperar en Dios. Era tanto. Mira, Dios es tan misericordioso que podemos fallarle una y otra y otra y otra vez. Pero todavía la misericordia de Dios sigue ahí. Mira, todavía el mundo está en la actualidad pasando esta crisis. Y como te digo, algunos pensarán, pues de Dios, otros así, otro es obra de la casualidad, qué sé yo. Pero la Biblia de Dios, la palabra de Dios nos dice que Dios es paciente. Si hay algo que Dios tiene, es que es muy paciente, que espera que tú y yo procedamos a arrepentirnos. Porque no quiere el castigo, dice Dios. Porque Dios siempre quiere lo bueno. Y no te equivoques, todo lo bueno viene de parte de Dios. Aunque a veces lo bueno de Dios nosotros lo veamos como malo, viene de parte de Dios. Es algo bueno que viene de parte de Dios. En esta ocasión, mira, este pueblo llegó tanto ya arriba a colmar a Dios. Entonces, pues Dios lo tiene de tal manera, una crisis en la cual, si Él no interviene, todos morirían. Pero qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios. Porque en medio de cualquier, escucha lo que te voy a decir en esta noche. En medio de cualquier crisis, Dios siempre va a tener misericordia. Dios siempre se acordará, como se acordó de ese pueblo, que somos hechura suya y que Él no nos va a abandonar. Mira lo que sucedió aquí. Nuestra actitud, segundo punto que quiero decirte. No busquemos culpables, fue el primer punto que te dije. En una crisis no busquemos culpables. Aferrémonos a Dios. Aferrémonos a Dios. Lo segundo que quiero decirte, nuestra actitud en cualquier crisis es importantísima. Tu posición es importante. Mira, yo pienso de que como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como aquellos que creen aún en Dios, nuestra posición es muy importante. ¿Y por qué te digo esto? Por la posición que asumió Eliseo en esta crisis. ¿Cuál fue la posición de Eliseo? De condenarlo. Usted no cree, váyanse, mira aquí lo demás. Miren cómo Dios le responde a este pueblo que estaba alejado, que aún ya le había negado, que ya pues ellos decían, bueno, ¿para qué espera? ¿Para qué más esperanza en Dios? Pero mira la respuesta de Dios. Y yo quiero que escuches bien esa respuesta que Dios le da a este pueblo. Mira lo que Dios le dice a través del profeta. Dice, escuchen palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a estas horas se venderá una porción de flor de harina por un siclo, por una moneda, y 2 porciones de cebada por un siclo igual. Y lo va a hacer y va a suceder ahí mismo en las puertas de esta ciudad. Ahí en esas puertas donde no se pueden abrir, allí va a suceder esto el día de mañana. ¡Oh! ¡Qué Dios tan misericordioso! Que cuando ya están a punto de perecer, Dios les da una oportunidad. Les manda una poderosa promesa de que, miren lo que pasa.
esta promesa de Dios iba a ser así, rápido. Iba a ser tan rápido que ellos mismos no lo iban a creer como sucedió. Iba a ser tan abundante que tampoco lo iban a creer. Hermanos, a veces nosotros queremos encajonar a Dios. Dios es soberano, escucha esto, y Él actúa como a Él le plazca. En esta ocasión, Dios tuvo misericordia de estas miles y miles y miles de personas. Era tanta la crisis y el hambre que ya no bastaban comerse los animales. Dice que una cabeza de burro valía, quién sabe, 7 piezas de plata. 7. Aún el estiércol de las palomas la vendían para comérselo y valían 3 piezas, 3 monedas valía. Era tanta la situación, tan terrible. Pero déjame decirte, cuando nosotros veamos que la situación es tan terrible, así mismo vendrá la mano de Dios para liberar prontamente. La promesa de Dios era inminentemente. Dios tuvo misericordia para todos aquellos. Dios tuvo, hermanos, gracia sobre gracia. Para ellos ya estaban a punto de morir si Dios no interviene. A través, escucha, de ese hombre llamado Eliseo. ¿Qué te quiero decir con esto? Tu posición como creyente, tu posición como iglesia es importantísima en cualquier crisis. Hoy estamos afrontando esta crisis y escúchame bien, mañana puede ser otra. Porque si no nos volvemos a Dios, escucha lo que te voy a decir en esta noche. O Dios nos trae una respuesta, o Dios nos aprieta un poco más. Pero de parte de Dios va a venir. Pero nuestra posición es importantísima como Eliseo. Iglesia de Dios, te estoy hablando. Hermano creyente, tú que sigues a Cristo, usted, mi querido amigo y hermano, que estás comenzando en estos caminos, y usted que nos está escuchando y viendo y que quizás no interpretas mucho de lo que te estoy hablando, lo que te trato de decir es que le creamos a Dios en medio de cualquier crisis, que nosotros somos importantes en cualquier crisis. ¿Por qué lo digo de esta manera? Estoy pensando, y como sucedió anteriormente, que por Eliseo ese pueblo no fue destruido. Es importante la posición de iglesia hoy que asumamos. Tenemos, mire, Eliseo trajo esa palabra de Dios y siempre Dios es así. Mire, aunque yo pienso que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, hay algo que todavía lo aguanta que sea peor. ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? Es la iglesia. Es aquel hombre que se ha atrevido a creerle a Dios, cualquiera que sea la circunstancia. Cualquiera. Eliseo era clave en esta situación. Un hombre justo, un hombre que le creía a Dios cualquiera que era la circunstancia, jugó la diferencia para que Dios actuara a favor de ese pueblo. Él le trajo esperanza a través de esa promesa. Dios trajo esperanza y cumplimiento de esa promesa en su pueblo. Aunque estaban apartados, aunque seamos malos, Dios va a tener misericordia de esta tierra, de este mundo, de nuestro país, si nosotros jugamos el papel que seamos, que tenemos que hacer. ¿Por qué te digo esto? Mira,
Dios se acordó del hombre a través de Noé. No nos destruyó totalmente, nos dio una oportunidad. Dios siempre ve. Y no es las grandes multitudes. Dios actúa por un solo hombre. La misericordia de Dios se derrama cuando, mira, solamente uno dice que halló gracia, no. Uno halló gracia allá a Abraham y Dios tuvo misericordia de la familia de Lot. Uno solo basta. Eso nos deja mucho que pensar en todo este cuadro a nivel mundial. La iglesia del Señor, somos muchos más que uno. Eso es importantísimo que nosotros como pueblo de Dios, hermanos, lo sepamos claramente. No vamos a buscar culpables, vamos a aferrarnos a creerle a Dios, que es poderoso para traernos una respuesta como lo hizo con este pueblo de Samaria. Vamos a atrevernos a ser como Eliseo y creerle a Dios que va a venir una respuesta de parte de Dios. Mira, yo quiero decirte algo aquí, terminar con este punto. No son los muchos. Cuando Dios ve un corazón temeroso de Él, cuando Dios ve a justos delante de Él, Él va a actuar. Su mano va a actuar favorablemente. Considérate, hermano, un factor benéfico para el bien en esta crisis. ¿Escuchaste lo que te digo? Considérate un factor importante de benéfico en esta crisis. Yo quiero que recuerdes esto y ojalá que no se te olvide. Las oraciones de un hombre justo, de un hombre temeroso de Dios, mueve el brazo que mueve el mundo. ¿Escuchaste lo que te dije? Las oraciones de un hombre justo, temeroso de Dios, mueve el brazo de aquel que mueve todo el mundo. Nuestra posición, porque a veces pensamos, bueno, oramos, hoy fue un día de ayuno y oración y de humillación delante de Dios. A veces pensamos que nuestras oraciones, bueno, no, oramos y oramos. Hermano, no os canséis de orar y de hacer el bien, nos dice la palabra de Dios. Si es algo que el pueblo de Dios todos debemos hacer, es humillarnos, estar en oración, pedirle a Dios misericordia sobre esta situación. No importa, mira, no importa si otros están buscando culpables, la iglesia no anda buscando culpables, la iglesia no anda buscando por allí soluciones, la iglesia anda buscando, aferrándose y sabiendo que la ayuda va a venir de Dios. De cualquier manera va a venir de Dios. Ese es el papel de la iglesia, ese es tu papel, mi papel. Caminemos así, aferrados a Dios en medio de la crisis. Tu posición, mi actitud es importantísima. ¿Sabes que Dios está esperando eso? Y ojalá que todos los días, y yo sé que es así porque Dios está ahí como aguantando, esperando a ver qué sucede por las oraciones tuyas y mías, por el comportamiento tuyo y mío. Dios va a inclinar su favor, tarde o temprano. ¿Por qué tarda tanto? No me lo preguntes, porque yo no tengo esa respuesta. Pero lo que sí sé es que respuesta de parte de Dios van a venir. Vinieron para Samaria.
vinieron para Samaria. Quiero decirte algo más en esta noche. Aferrarse a Dios en cualquier crisis a veces es doloroso. Escucha lo que te digo. Y no solamente por la situación que nos va a afectar. Porque mira, si hablamos de Eliseo, ¿dónde estaba Eliseo? Estaba allí mismo también, sufriendo el mismo asedio de los asirios. Estaba sufriendo también el hombre. No es que estaba ahí en el palacio comiendo y dándose muchos lujos y tranquilo y mira, todo está bien. No, ustedes allá, no. Él estaba en medio de esa situación. Pero voy un poquito más allá con lo que trato de decirte. O sea, cuando nosotros nos aferramos y le creemos, nos atrevemos a creerle a Dios en la crisis, mira, no todo va a ser color de rosa. Mira lo que le sucedió a Eliseo. Una tremenda promesa de liberación, de ayuda, vendría del cielo. ¿Y cómo vendría? Vendría así rapidito. Se lo dijo, mira, mañana a esta hora. Mañana, o sea, la respuesta de Dios en este caso fue inmediata, rápida. Porque muchos ya estaban pereciendo. Era rápida, era con mucho amor, con mucha gracia. Tan rápida, y mira lo segundo que dice, iba a ser abundante. Oh, pero ¿qué sucedió? Cuando Eliseo pronuncia estas palabras de parte de Dios, ¿qué recibió? ¿Qué recibió el profeta? ¿Sabes qué recibió el profeta? Mira lo que recibió el profeta. Mira lo que dice la Biblia. Dice, en ese séquito que mandó el rey a buscar al culpable, Eliseo, dice, cuando Eliseo le pronuncia que mañana a esta hora una porción de flor de harina se va a vender por una monedita y 2 porciones de cebada por una monedita también, y que va a ser ahí mismo en la entrada, en la puerta de Samaria. ¿Cómo respondió esta gente? Mira lo que dice, es asombroso. Cuando leemos esto nos asombramos. Dice, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová, escucha esto por favor, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, el varón de Dios le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Sigue orando, hermano. Sigue hablando que Dios es la respuesta. Aunque muchos igual van a decir, Dios, mira, Dios. Hermano, escuchamos eso. Por ahí escuchaba uno de esos videitos que Edwin Álvarez rugiendo y el otro. Para como decir, ¿para qué? Pero cuando llegue la respuesta decía, van a decirte que bueno, mira. Esta gente, y mira la misericordia de Dios, esta gente estaba tan absorta. No tenían en cuenta a Dios de tal manera que en vez de caer de rodillas, en vez de caer con lágrimas, en vez de caer con una actitud de acción de gracias y levantar sus manos y decir, Dios, gracias, porque tú eres bueno, gracias, porque de ti viene el socorro, gracias, de ti viene la ayuda, gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta. No hubo nada de eso. Miren lo que hubo. Hubo una mofa más bien. Si Dios abriera las ventanas de los cielos, va a suceder esto. Si Dios acaso va a suceder esto. ¿Acaso Dios puede hacer que, como tú has dicho, mañana a esta hora, en 24 horas, se solucione esta crisis de muchos días que hemos sufrido, de tanto tiempo?
Miren, hermanos, la osadía hasta dónde llega el hombre en cuanto a nuestro Dios. Si Jehová hiciera ventana en el cielo, ¿sería esto posible? En otras palabras, aunque el cielo se abriera, ¿sería posible esto? Hermanos, son palabras terribles. Son palabras, hermanos, que demandan un juicio, pero en vez de un juicio, sí vino juicio sobre este que pronunció esto, pero sí vino también el socorro a toda aquella muchedumbre. Dios se apiadó, porque dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que te quiero decir, iglesia? Sigamos aferrados a Dios. Sigamos predicando y compartiendo que Dios va a traer una respuesta. Para ello fue inmediata. Y ustedes conocen la historia, que quiero terminar con él. Pues Dios obra como a Él le place. Dios obra de la manera que tú menos lo esperas. ¿Y por qué yo estoy haciendo énfasis en esto de que a pesar de ver las circunstancias terribles, a veces le ponemos poca atención a lo que Dios dice? ¿Cuántas veces hemos ido a algún lugar a orar y las personas toman una actitud como esta? Porque ven el problema demasiado grande, porque ven la situación demasiado difícil, porque ven que como que esto no tiene ya salida, esto no tiene ya solución, y pues no están creyendo a lo que Dios está diciendo. Hoy estamos en una situación igual, todo el mundo en crisis, y ¿crees que Dios puede arreglar esto así? Yo quiero decirte, esta situación vino de la noche a la mañana, y Dios también la puede acabar de la noche a la mañana. Pero escucha lo que te vuelvo a repetir nuevamente, depende de nuestra actitud que Dios lo haga. Porque si no lo hacemos y tomamos otra actitud, en vez de dar una solución, va a venir, al contrario, un apretamiento de la noche a la mañana todavía más difícil. Escucha hoy lo que te digo. Esta gente no tomaba en cuenta a Dios, ya se burlaban más bien de Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso. A veces eso pasa con nosotros. Cuando vas a orar, levantan los brazos, bueno, oren. Quizás, tal vez, no sé. Eso puede suceder. Pero hermano amigo, no te desanimes. No te desanimes. Sigamos proclamando esa verdad de Dios. Que en Él podemos aferrarnos y tener seguridad. ¿Qué es lo que sucedió? Pues lo que tenía que suceder. 4 leprosos que estaban ahí en la entrada de la puerta de Samaria decían, bueno, ¿para qué vamos a entrar si vamos a morir variando? ¿Y qué hacemos aquí muriéndonos? Vámonos al campamento de los sirios, quizás ellos nos perdonen. Pero ¿qué sucedió cuando llegaron allá? Dios confundió a los sirios. ¿Ustedes saben cuánto era el ejército sirio? Eran miles y miles y miles de soldados bien equipados, con campamentos, con alimentos, con todo. De tal manera que estos leprosos llegan allá y se sorprenden porque Dios obra como Él le place. Esa palabra que Él había dado a través del profeta se tenía que cumplir y en el día siguiente habría alimento, habría una solución para esa crisis de hambre que estaba pasando este pueblo. Estos hombres llegan allá y se encuentran con un gran banquete y no solamente eso, se encuentran con muchas cosas preciosas que este ejército dejó en el abandono porque Dios lo confundió y pensaban que venía
unos tremendos ejércitos en contra de ellos y se fueron y abandonaron comida, abandonaron joyas, abandonaron todo y se fueron. Y estos hombres pues se banquetearon, pero pensaron en nosotros. Oh, estamos haciendo mal, mira, vamos a dar la buena nueva. Y todo sucedió en una noche. Llegaron allá, oye, a los centinelas, abran, que se fue el ejército y no le creían. Y el rey mandó unos comisionados allá para ver si era verdad a esa hora de la noche. Y estos van y regresan y dicen, es verdad, se han ido y han dejado todo. Y hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia que el pueblo, escucha bien, el pueblo corrió, abrió las puertas, se abrieron esas puertas. Yo veo cuando dice la Biblia, ahí se abrieron esas puertas y el pueblo corrió hacia allá, a donde estaban todos esos miles y miles de campamentos de los sirios y comenzaron a proveerse, de tal manera que al día siguiente, como lo dijo Dios, a las puertas de Samaria, hermanos, estaban totalmente abastecidos y se cumplió la palabra. Hermano, el pueblo tenía alimento para comer y como lo dijo Dios, pues un puñado, una porción de flor de harina valía. Había tanto, fue tan abundante la provisión de Dios que, hermano, llegó a costar una monedita y 2 porciones de cebada, una monedita, como Dios lo había dicho. Y allí estaba ese que pronunció aquellas palabras. Y el pueblo, hermano, era tanta que lo atropelló. Él vio, como dijo el profeta, pero no pudo comer de aquello. Pero la palabra de Dios se cumple. Se cumplió y siempre se seguirá cumpliendo. Dios abasteció en forma rápida, o sea, de un día para otro, increíble. No tuvieron que traer de Egipto, no tuvieron que traer de ningún lado. Dios mismo le abasteció. En medio de la crisis, aferrémonos a las promesas del Dios Altísimo para encontrar el oportuno socorro, dice Hebreo. Hay que atreverse, hermano, en estos tiempos a creerle a Dios. Él es suficiente. Él hace como Él quiera, no como nosotros querramos. Nosotros tenemos que creerle simplemente. Allí donde estás, en esta noche, yo te invito y nuevamente te hago la pregunta de esta palabra. ¿Cuál es tu actitud en medio de cualquier crisis? ¿Será que andamos buscando culpables? ¿O estamos jugando el papel que debemos de jugar? ¿Estamos creyendo que Dios es poderoso para sacarnos de la situación? ¿O están decayendo nuestro ánimo? Hoy quiero animarte, amigo, hermano. Hoy quiero decirte, en Dios hay esperanza. En Dios puedes vivir confiado en medio de cualquiera que sea la situación. No te va a dejar tirado en el camino. No lo hizo con Samaria, a pesar de que le aborrecían ya a Dios. No lo hizo. Tuvo misericordia de ese pueblo. Dios se acordó de su pacto, que todavía ese era pueblo de él, aunque rebelde ahora. Judá estaba allá. Judá todavía tenía un mejor comportamiento. Pero Samaria, Israel, totalmente en abandono en contra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de cualquier crisis? Yo te invito en esta noche a tomar la actitud correcta. Vuelvo a repetirlo. La iglesia no está para buscar culpables. Si es Dios, si es Satanás, si es esto, lo otro. Ya te hablé de eso.
Todos somos culpables. Si vamos a buscar un culpable, todos somos culpables. Vamos a jugar nuestro papel. Vamos a atrever a creerle a Dios. Yo te invito en esta noche, si tú estás apartado del Señor, acércate. Si tú, pues, quieres en esta noche entrar en una relación con Dios que nunca la has tenido, quieres conocer a ese Dios real, verdadero, hacedor de maravillas, acércate y vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias en esta noche. Sabemos, Señor, de que tú eres misericordioso, tú eres nuestro Señor, tú nos hiciste y nosotros, Señor, no a nosotros mismos. Señor, hoy reconocemos que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, que tus caminos no son nuestros caminos, dices tú, y que como son más altos los cielos que la tierra, así son mucho más altos tus caminos que nuestros caminos, y que tus pensamientos que nuestros pensamientos, dice el profeta Isaías. Señor, acuérdate de esas palabras. Ayúdanos a ver, Señor, que tú eres bondadoso y misericordioso y que tú todo lo puedes. Señor, en esta noche oro por aquellos, Señor, que están decayendo en su ánimo. Levántale, Señor. Señor, inyecta a través de ellos tu palabra, a través del Espíritu Santo, reanímanos, Señor. Tráenos fortaleza, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Aquellos, Señor, que están iniciando este camino, Padre bueno, que cada día se aferren más en creerte. Aquellos que no te conocen en esta noche, Señor. Señor, abre la puerta de la oportunidad. Que ellos puedan acercarse a ti a través de Cristo Jesús y reconocer, Señor, nuestros pecados, nuestras maldades, Señor, delante de ti. Y que si nosotros procedemos al arrepentimiento, tú nos perdonas, Señor, y tú traes solución a cualquier crisis que nosotros tengamos. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido, Señor. Trae salud, trae sanidad, trae esperanza, Señor, a todo aquel que en este momento está escuchando tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno en esta noche usted, hermano, amigo, que pues ha sido paciente para escuchar esta palabra de Dios. Sé que Dios te va a premiar y va a actuar. Va a actuar en ti, en tu casa, y va a actuar en nuestro país, y va a actuar en el mundo entero. Pero recuerda, aferrémonos y juguemos el papel que nos corresponde. Muy bien, esta noche nada más me queda decirle, Dios le siga bendiciendo a usted y a su casa, pues sigamos aferrados a Dios, sigamos compartiendo a través de estos medios, no deje de escuchar todos los días la reflexión, únase al chat que tenemos en Palabra de Vida Casa Colón, y allí puede recibir pues toda la información, los mensajes y una palabra de ánimo todas las mañanas. Amén. Que Dios les siga bendiciendo en este día. Saludos a todos.